Gracias, señor presidente. Este tema, sin duda, es del más alto interés, toda vez que permite avanzar en un estándar que parece deseable, una agencia nacional de acreditación, con un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior. A la luz de los eventos y experiencias traumáticas, dramáticas, dolorosas, que impactan violentamente a las familias chilenas por procesos que realmente llaman a la vergüenza nacional, este proyecto resulta del todo importante, imperioso. Yo valoro mucho la iniciativa en ese sentido y hago presente que valoro mucho, lo dije anteriormente y lo repito, valoro mucho lo que está haciendo el Ministerio de Educación desde hace ya algún tiempo a la fecha. Cuando se recuerde cuáles han sido los esfuerzos de descentralización más relevantes durante el gobierno del presidente Piñera, en mi opinión, lo que ha hecho el Ministerio de Educación serán de los eventos más importantes. Descentralizar en dos instancias distintas al Ministerio, como son, por un lado, la Agencia Acreditadora de la Calidad y, por otro lado, la Superintendencia de Educación. Creo que esos elementos son sumamente relevantes. Con todo, creo que lo que se echa de menos es una discusión respecto del rol del Estado y su equilibrio con el mercado en la educación. Lo he dicho muchas veces, la gran diferencia que yo sostengo con el sector al que adscribí durante algún tiempo tiene que ver con el rol del Estado en la educación. Me parece a mí que en los últimos años se ha exacerbado el rol del mercado y se ha debilitado al extremo el rol del Estado. Yo no estoy en contra de la educación que se ejerce en la lógica del mercado. Lo que repudio, lo que rechazo, lo que me molesta es que cada día el Estado queda en una situación más disminuida en materia de entregar igualdad de oportunidades en materia de educación. Cada día el sistema de educación público se transforma en un mecanismo de segregación social que diferencia a aquellos que tienen de aquellos que no tienen. Y el Estado ha sido incapaz hasta ahora de actuar con cierta equidad. Es cierto que se han hecho esfuerzos en subsidio, pero esa lógica segregadora también expresada en los subsidios, que a veces distingue hasta el extremo y no reconoce la dinámica de la sociedad y de la situación económica de los grupos familiares, a mí por lo menos me hace distinguirme con mucha energía, con muchos deseos de distinguirme del enfoque tradicional de la derecha. Yo creo en el Estado actuando en educación con un rol mucho más enérgico, porque de hecho yo fui fruto de eso. Yo fui actor de una educación pública gratuita y de calidad. Cuando yo veo a los jóvenes que terminan su enseñanza superior y les pregunto en qué situación han quedado, y ellos me cuentan que deben 20 millones de pesos y que han firmado créditos no sé a cuántos años, y yo lo comparo con mi experiencia. Para obtener mi primera casa propia me demoré 10 años. ¿Cuánto se demorarán esos jóvenes en acceder a una casa propia? ¿Cómo podrán compatibilizar ese pago de la carga que significa acceder a la educación superior y cumplir con los otros anhelos que tiene cualquier familia? En fin, creo que además debiéramos observar elementos como, por ejemplo, incorporar a esta agencia de acreditación de la calidad elementos que hoy día no se consideran con la suficiente fuerza. Paso a otro orden de idea de lo que echo de menos en el proyecto. Creo que el e-learning o la educación a distancia es un elemento de la más alta importancia en el momento contemporáneo. Yo lo he dicho no una vez, lo he dicho varias veces. El Ministerio de Educación denota desde hace ya largo tiempo
desconocimiento, distancia, falta de interés respecto de los sistemas tecnológicos digitales en el proceso educativo. Es más, en mi opinión, el gran talón de Aquiles del sistema educativo es que precisamente el Ministerio no es competente, no está en estado de situación actualizado respecto de estos temas. Cuando yo observaba hasta hace poco algunos de los fiscalizadores, inspectores le llaman del Ministerio de Educación, que van a fiscalizar a los colegios, preguntaban con cosas que eran francamente de museo, de museografía, elementos del proceso educativo que hoy día se incorporan a los sistemas computacionales y que no los validaba el Ministerio porque quería ver los instrumentos propiamente tal. El learning, educación digital a distancia, me parece a mí un elemento muy relevante. Otro elemento que echo de menos en este enfoque tiene que ver con la ausencia de interés, por ahora espero que sea, respecto de la acreditación de los posgrados, particularmente los magísteres y los doctorados. Creo que es de la más alta importancia enfocarse también en esas tareas. Tercer elemento que a mí me parece relevante. Una cosa es acreditar a las instituciones universitarias o de educación superior según sea el caso. Otra cosa distinta, completamente distinta, es la acreditación de las carreras propiamente tal. Creo que en eso también hay un énfasis que debe ser marcado, porque a veces, claro, se le da mucho énfasis a la carrera, perdón, a la institución, pero no a la carrera. Y yo creo que eso es una carencia que debiera ser atendida. Otros elementos que me preocupan tienen que ver con, por un lado, una lógica de clasificación de universidades, una tensión entre la homogeneidad y la heterogeneidad en realidad. Y dentro de esa tensión, elementos que a mí me parecen relevantes. Por un lado, se habla de universidades complejas, semicomplejas y docentes. A mí me parece que es necesario distinguir estos elementos. Yo no sé cuál es la definición de una universidad docente. No conozco en la ley ninguna distinción entre complejas, semicomplejas y docentes. Es más, para mí es novedoso esto de una universidad docente y me genera desconfianza, lo quiero señalar con claridad, porque me suena sinónimo de esas aulas de tiza y pizarrón, donde se entregan carreras sin ninguna capacidad de entregar las competencias pertinentes. Otro aspecto que a mí me parece muy relevante tiene que ver con el concepto de universidad o de educación superior. ¿Y por qué? Porque yo he visto que el Estado también, a través del Ministerio de Educación, ha hecho inducciones, en mi opinión, disfuncionales y desproporcionadas. Me explico. Yo entiendo que un centro de educación superior es aquel que entrega docencia, investigación y extensión. Y entonces lo que yo veo es un énfasis hacia la docencia y un ninguneo a la investigación, y por cierto la extensión, eso ya es accesorio. Me parece a mí que ese tema debe llamar nuestra profunda atención. Ahora, respecto del concepto más discutible que tiene la ley y que con toda seguridad va a despertar nuestra discusión entusiasta. ¿Cuál es el estándar o cuál es el concepto de calidad? Porque yo siento que hay un énfasis hacia un enfoque reduccionista, es decir, desarrollo de competencias y habilidades, pero no un enfoque hacia la educación integral, el proceso total de integración de todos los elementos particulares para formar a una persona humana. Hemos avanzado en cobertura, pero tenemos grandes desafíos en materia de equidad. Y también en el enfoque de la calidad hay que equilibrar muy bien lo que es la calidad con la viabilidad de un proceso educativo, porque a veces hay calidad sin que esto sea viable. Y también tener cuidado con algo que reclamaban las universidades, pero que en mi opinión debe ser una luz de alerta. La autonomía sí, no hay problema con eso, nadie pretende atentar contra la autonomía, pero el Estado tiene un rol indiscutible, el Estado tiene un rol insustituible
en garantizarle a la gente lo que aquí ya se ha señalado. El Estado tiene que ser la fe y la confianza pública y actuar cuando esto no se cumpla, y no como ha pasado en los procesos anteriores ya referidos, que cuando una universidad ha terminado colapsando, la gente ha tenido que pagar costos sociales tremendos y el Estado simplemente se ha encogido de hombros y le ha entregado todo el peso de la prueba al mercado. A mí me parece eso negligente, irresponsable, y creo que allí el Estado tiene un rol insustituible. Dejo hasta ahí mi intervención, señor presidente. Creo haber marcado los puntos que me parecen más relevantes y con todo valoro esta iniciativa por lo que representa y marco mi diferenciación. Yo creo que el mercado juega un rol muy relevante, pero el Estado, para mí, tiene un rol insustituible, y yo sé que en esto hay diferencias muy encontradas, pero yo marco mi posición. He dicho.